el que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. La idea es que lo puedan resolver rápido, me lo manden, y con eso completemos las 5 notas que tenemos que presentar. ¿Sí? Yo tengo que presentar todo sí o sí el viernes a primera hora, así que hasta mañana a última hora tienen tiempo para terminar el ejercicio. Si a alguno les quedó algún otro ejercicio pendiente, lo pueden revisar y me lo pueden mandar. Por lo general les va bien, les está yendo bien a la gran mayoría en los ejercicios. Algunos los pedí que los hicieran de vuelta, pero nada, cumplan en enviar todo para tener las 5 notas y poder regularizar o promocionar la materia. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí. Todos los datos que tengo que poner acá en este examen, tengo que validarlos, tipo, como, no sé, hacer una tablita en el costado que diga, este dato lo saqué de tal lugar, o algo por el estilo. No, No en sé si este me explico. caso es bastante, o sea, los datos O que están solo, acá, lo que uno va viendo es que se van desagregando, digo. o sea, porque me dejó pensando por cómo había puesto en el, sí sé que ese otro examen era diferente, pero había puesto algo de que, o sea, las cuentas tienen que estar todas validadas, o si no, no lo toman en cuenta, o algo así. Sí, No, eso había puesto. lo que Que pasó teníamos fue, que relacionar las cuentas con los conceptos, algo así. lo que pasó fue que muchos me mandaron el análisis de la depreciación sin la cuenta, sin el algoritmo de Ross, que es el que habíamos visto. Y me mandaron directamente la tabla con los resultados que les daba para cada uno de los años. Pero yo no sé de dónde habían sacado, o sea, cómo calcularon ustedes el factor Sí. de depreciación, ¿sí? Que los que lo hicieron tuvieron los puntos para ese coso, porque estaba el análisis de cómo habían calculado el factor de depreciación, y los que me pusieron la tabla solamente con los resultados, más allá de que los resultados estén bien, yo no sé cómo hicieron el cálculo para sacar el dato del factor. Por eso es que En este caso, perdieron los puntos para los para ese cálculos, examen. te quería preguntar, en este caso, los cálculos serían para cosas en concreto, como por ejemplo valor agregado, el ahorro. O sea, no es que tengo que validar hasta el último de los datos, ¿no? En este caso los cálculos están todos, los tenés que volcar todos en la planilla, porque si vos te fijás, partís de un valor de 600 y este valor de 600 se va desagregando, digo. O sea, sí, pero ese valor de 600 tengo que validarlo de alguna forma, tipo, este 600 es porque, no sé, sumé esto con esto. No, tiene que estar bien localizado en la tabla que yo les pasé. Ah, listo. Eh, O sea que lo que te hacemos para el parcial es la tabla exactamente que nos adjuntó, digamos, la completamos con los datos, nada sí, más, de uno de los ejercicios o de otro de los ejercicios. Hay dos. Hay uno que de es más cualquiera de los fácil. dos ejercicios. Claro, hay uno que es más fácil y otro que tiene un poco más nivel de complejidad. Lo que les planteo es, para que lo vean acá, si se fijan, lo que se va distribuyendo en la cuenta siguiente, de alguna manera es el saldo de la cuenta anterior. Pero, sí. Si ustedes ven acá hay un saldo de 300 y acá lo que se distribuye es ese saldo de 300. ¿Sí? Sí, está Se va perfecto. haciendo como ese análisis en etapas de esa distribución. En Después la este distribución caso, de salarios es la redistribución de salario que está acá abajo, es la que está acá arriba, y de ahí se desagrega. Y claro, bueno, el ahorro es el ahorro que está también acá arriba, y acá se desagrega, y así, digamos, va bajando. exacto. Acá se lo estoy marcando en amarillo. Si ven la retribución a los asalariados y las utilidades, ¿sí? Que son generados en el sector privado, por eso están de este lado, ¿sí? Fíjense que están en la columna sociedades porque son generados de este lado, son distribuidos en la otra columna porque son de alguna manera apropiados por los hogares. ¿Sí? Por eso está este traslado de acá para acá. O sea, el tema es que tiene que estar bien ubicado. Sí, que lo más o menos que lo puedan entender. Y después, en este caso es, che, estas utilidades no distribuidas quedan en la empresa,
entonces las voy a mirar en la columna de sociedades, porque quedan consolidadas dentro de este sector. Esto que se generó en el sector privado, ¿sí? Perdón. Esto que se generó en el sector privado, después ya cuando analizo esta cuenta que se llama cuenta de asignación, redistribución y uso del ingreso, ya la empiezo a mirar del lado de los hogares, ¿sí? Y voy viendo y diciendo, bueno, mirá, de esto que se genera, hay un dato que es que hay un consumo fijo, un consumo permanente de 250 y que el ahorro es negativo, ¿sí? Porque hay un endeudamiento para poder sostener este consumo que está acá. Pero el ingreso, ¿cuál es? Es 100, es 200, ¿sí? Entonces, si volvemos un poco a esta equivalencia que habíamos visto al principio, perdón, que tarda un poquito. Acá, ¿sí? Tenemos el ingreso está ahí, es 200, el consumo es 250, ¿sí? Entonces hay un ahorro negativo, ¿sí? Para sostener este valor de ingreso, ¿sí? Para tener correspondencia con el ingreso que hay. ¿Se entiende? Sí. El saldo que vengo acá, que es el saldo de lo ahorrado del sector privado, lo analizo acá abajo, lo rastreo acá abajo y veo en términos de la cuenta de capital cuánto va destinado a la formación bruta de capital y cuánto va destinado como saldo financiero. Y acá lo que veo es este saldo negativo que quedó en los hogares, si tiene alguna interacción o no con la formación de capital y si es en forma de dinero o es en forma de financiamiento. ¿Sí? Una cosa es que te presten dinero, ¿sí? Para que vos te endeudes en dinero, y otra cosa es que te financien una compra con la tarjeta de crédito. Entonces, en una parte tiene la forma de deuda de dinero y en la otra tiene parte de la forma de deuda financiera. ¿Sí? Por eso está diferenciado. Pero en principio lo que tienen que ver y lo que tienen que tratar de rastrear es este caminito donde, ¿sí? Van viendo cómo cada uno de los sectores se va apropiando y va utilizando ese ingreso disponible generado en la primera parte, que es la producción. Que la producción en este caso es producción del sector privado. ¿Estamos? ¿Se entiende conceptualmente a dónde apunta? Sí, sí. Sí, profe. Lara, Alexis, Mariano. Sí, profe, yo le quiero hacer una Sí, pregunta. dentro de todo se entiende. Sí, Mariano, diga. Profe, se puede hacer a mano el cuadro, ¿no? Por supuesto. Y, profe, ¿es indiferente cuál uno de los elija o conviene el que tiene más complejidad? Es indiferente. El que en uno se sienta más seguro. Sí, el objetivo es que te familiarices con la metodología y puedas ver un poco qué es esto que estamos haciendo. No tiene más que eso. Bueno, vamos un poquito más. Vamos a pasar a un nivel un poco más complejo, que algunos de los que lo vieron se animaron y lo vieron en el examen, porque yo subí el ejercicio de la clase del año pasado, entonces algunos lo hicieron, pero lo vamos a ver para que lo vean todos, para que por lo menos se familiaricen con el concepto y con a qué se refiere. ¿Ahí ven el Excel? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, este ejercicio, que no lo llegamos a ver en profundidad, es un ejercicio donde se consolidan más sectores institucionales, ¿no? Si ustedes se fijan, ya no solamente está el análisis que veníamos haciendo hasta recién, donde veíamos solo hogares y sociedades, sino que incorporamos al gobierno e incorporamos al resto del mundo. ¿Sí? Incorporamos la vinculación del Estado Nacional con el resto del mundo. La lógica es la misma, ¿sí? Partimos de un análisis de la producción total de la economía y vamos viendo un poco esto, ¿sí? En qué sectores se genera esa producción, cómo se asigna esa producción, y
después empezamos a ver un poco cómo hay otros niveles de distribución, otros niveles de vinculación entre los distintos sectores vinculados a la generación del ingreso. Y sobre el cierre también trabaja sobre las cuentas de acumulación. En este ejercicio solamente se analiza la cuenta de capital. En relación, por ejemplo, al ejercicio que vimos recién, pueden ver que si en el ejercicio anterior solamente teníamos producción en el sector de las empresas, en este ejercicio hay producción en los tres sectores. ¿Sí? Hay producción de lo que podría ser producción en los hogares, ¿sí? Eso podríamos analizarlo, por ejemplo, como la producción de la agricultura familiar, ¿sí? Donde hay producción para el consumo y hay producción para el comercio. Pero es una producción familiar, ¿sí? Es una producción reducida. Y también tenemos una novedad, que hay un actor que no es del sector privado que también produce, que es el Estado. ¿Sí? Entonces, en este análisis que es un poco más complejo, lo que vemos es la situación más general, ¿sí? del sistema. Y el sistema de cuentas nacionales tiene los datos sobre la producción de los hogares, tiene los datos sobre la producción de las sociedades y tiene los datos sobre la producción del gobierno. Por eso tiene un nivel mayor de análisis y de complejidad. Y lo que va a hacer este ejercicio es analizar lo mismo que el otro, digo, los consumos intermedios, ¿sí? El valor agregado producido por cada uno de los sectores, y ya en este nivel podemos contestar algunas preguntas, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, ¿quién genera valor en la economía, en esta economía que estamos analizando? ¿Qué sector? La sociedad es el que más genera. La sociedad y el gobierno. Las sociedades. La generan todos, pero el que más genera las sociedades. Sí, podemos decir el sector privado, ¿no? Sí, bueno, sí, también. Probablemente, si nosotros miráramos esta misma cuenta en países donde, por ejemplo, las empresas estatales, ¿sí? o la producción estatal es muy alta, probablemente tengamos un valor más alto acá, ¿no? En la producción del gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, China es un país que tiene fuertes empresas estatales, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay muchas empresas estatales chinas que operan en el país, por ejemplo, a partir de la fabricación de usinas eléctricas. Muchas de las represas fueron hechas por industrias chinas que no solo son industrias extranjeras, sino que son industrias del Estado, ¿sí? El Estado chino. Algunas otras son mixtas, ¿sí? Son parte de producción estatal y otras de producción empresarial. En Argentina, la principal empresa estatal y de capital mixto es YPF. ¿Sí? YPF, si vos la mirás, la tenés que contar de alguna manera en las dos columnas. Perdón, acá. ¿Se entiende? Sí, sí. La parte privada y la parte estatal. ¿Y en qué tipo de economías les parece que la producción de los hogares puede ser muy alta? ¿Cómo? ¿En qué tipo de economías o en qué países la producción de los hogares puede ser muy alta? Y capaz en economías muy básicas, muy tipo África, algo que sea todo muy manual, digamos, o sea, que Exacto. haya poco desarrollo. ¿Sí? El resto lo entiende el comentario que plantea Cristian, digo, en economías como por ejemplo los países centroamericanos, ¿no? No los que son financieros, sino los países centroamericanos que son más pobres, como El Salvador, Haití, Honduras, ¿sí? Que son países de muy, muy bajos ingresos, con economías de desarrollo privado muy, muy bajo, ¿sí? Habrá 3, 4 empresas grandes y el resto es producción de agricultura familiar,
¿sí? Pequeños campesinos, consumo y producción para las familias cercanas a las localidades, un Estado muy, muy chiquitito, que probablemente garantice seguridad, garantice algún tipo de infraestructura pública, como pueda ser mantenimiento de algunas carreteras o caminos rurales, un Estado que pueda tener 3 o 4 empresas públicas de servicios públicos y se acabó. ¿Sí? Eso es la realidad de los países que tienen muy, muy bajo nivel de desarrollo. ¿Sí? Entonces, en esos Profe, países, más allá de los valores, este dato, ¿sí?, de la producción o del valor agregado generado en los hogares es significativo, porque está ahí la producción. ¿Sí? El sector privado es muy bajo y el gobierno es muy bajo. El caso de lo que vos decías, de lo que mencionaban de los países africanos, por ejemplo, a veces no es tan así, porque suelen tener muchos algún tipo de rama o algún tipo de sector de extracción de recursos naturales alto. Por ejemplo, Nigeria, ¿no? Son países donde tienen altísimos niveles de producción petrolera, ¿sí? Sí. O de minerales, ¿sí? Minerales, de litio, de diamantes, o de distintos tipos de recursos Y eso lo naturales producen empresas que son directamente. producidos por lo general por empresas. Entonces, el número, por más de que vos tengas muchos hogares que producen para el autoconsumo o para abastecer a los sectores que están cercanos, y que sean muchos, el volumen es muy chiquito comparado con lo que Con lo que produce produce la la empresa. empresa que extrae litio para las baterías de los celulares. Entonces, es súper interesante el esquema o el análisis de cuentas nacionales, porque ya de entrada, en las primeras líneas, te puede dar información sobre el tipo de economía que vos estás analizando, ¿no? Hablamos de este caso donde es una economía donde claramente el sector privado es muy importante, hablamos de la economía china, capaz donde el sector del gobierno, las empresas estatales son muy pujantes, hablamos de economías donde el sector o la producción de los hogares es muy importante, como pueden ser economías de países centroamericanos, y otro tipo de economías donde las sociedades son muy altas, no porque haya mucho desarrollo industrial, sino porque hay algún tipo de sector extractivo de mucho peso. ¿Se entiende? sí, profe, una consulta. Sí. ¿Los microemprendimientos, a dónde iría la producción de los hogares en los países chicos? Hay muchos microemprendimientos o cosas familiares, vio que acá se usó en un momento, Sí. o no porque pagan impuestos. No, sí, o sea, por lo general, cuando uno quiere dar un pasito más en el negocio familiar, tiene que inscribirse ya no como monotributista, sino como una sociedad. Entonces, Como cuando vos solidarismo. creces un poquito a la escala, ya te tenés que inscribir como sociedad y ya no sos un microemprendimiento, sino que sos un negocio. ¿Sí? Y el Estado te mira como tal, y pasás a la otra columna. En tanto sea un microemprendimiento productivo y demás, familiar, y vos no emplees trabajadores, de alguna manera quedás de la otra columna, ¿sí? La de los hogares. Claro. ¿Se entiende, Mariano? Sí, profesor, gracias, ahí me lo aclaró bien. Bueno, veamos un poquito algunas cosas más y ya cerramos. De todas formas, esto después se los paso para que lo puedan leer y lo puedan analizar. Está bastante detallado en las unidades que les fui pasando. Este que está acá, ¿se ve el ejercicio? Sí, sí. Sí, se ve bien. Bueno, acá está la consigna, ¿no? Esta es la consigna que está planteada para el ejercicio que vimos en el Excel, con todos los datos que tienen que ir volcando en el cuadro. Y por ejemplo, acá tenemos un análisis. Bueno, el primer análisis que está planteado es este que vimos recién, ¿no? Bueno, ¿cuánto producen los hogares, cuánto producen las sociedades y cuánto produce el gobierno? ¿Lo ven acá? Sí, sí. ¿Cuáles son los consumos intermedios? Y cuál es el valor agregado de ese sector.
Después el ejercicio empieza a hacer un detalle sobre cómo se genera ese ingreso. Después explica cómo se distribuye, ¿sí?, ese ingreso, y después se analiza una segunda instancia que se llama distribución secundaria del ingreso, donde aparece la participación y la apropiación del Estado mediante la recaudación. ¿Sí? Acá en la parte de la distribución secundaria del ingreso es donde aparece el Estado y aparece eso que habíamos visto en la clase pasada, donde, guarda que no todo ese ingreso es apropiado directamente para el consumo, sino que probablemente haya una parte que te lo retengan, por ejemplo, como dice acá, aportes a las contribuciones de la seguridad social. O en el caso de las sociedades, esas utilidades que nosotros veíamos probablemente pueda llegar a tener un impuesto a las ganancias, ¿sí?, que es apropiado por el Estado. Entonces lo que hace el ejercicio es hacer un relato, e ir explicando un relato que nosotros después lo tenemos que ir volcando en el otro cuadro. Veámoslo en términos generales. En principio lo que dice, bueno, los sueldos pagados por las sociedades ascienden a 2.300, mientras que los abonados por los hogares fueron de 300 y los correspondientes al gobierno también fueron de 300. Entonces, si nosotros lo vemos desde acá, desde este ejercicio, ahí se cambió. Pasamos al cuadro. ¿Ven el cuadro? No, No, profe. Ah, gracias, perdón. Ahí va. Sí, acá está el planteo de, bueno, esto que se figura como RI tiene que ver con las remuneraciones, ¿sí?, o con las retribuciones. En este caso, las remuneraciones que pagan los hogares, o sea, los sueldos que pagan los hogares, en este caso sería como para el autoconsumo, para los miembros del hogar, es de 300, los sueldos que pagan las sociedades es de 2.300 y lo que paga el gobierno son de 300. Entonces ya ahí hay un primer análisis de decir, bueno, este valor agregado generado por los hogares, este valor agregado generado por las sociedades y este valor agregado generado por el gobierno tiene esta distribución al interior de cada uno de los sectores. ¿Sí? En principio, el dato que figura acá es que hay una parte que está destinada y que va a ser destinada a sueldos. Después, lo que tiene vuelvo acá, el ejercicio, voy a hacer así, perdón. Es plantear algún tipo de apropiación o algún tipo de discusión en relación a otro tipo de ingresos que pueden tener los distintos sectores institucionales. O sea, uno puede tener ingresos que sean provenientes del cobro del sueldo, o sea, ingresos provenientes de la remuneración al trabajo, pero también existen ingresos que son provenientes de otro tipo de orígenes, como por ejemplo inversiones, ¿no? Digo, uno puede tener un ingreso mensual proveniente del sueldo que tiene y también puede tener un ingreso mensual proveniente de alguna inversión que haya hecho. ¿Sí? Entonces, esos movimientos que son provenientes de ese tipo de inversiones también se registran y también están identificadas en el sistema de cuentas nacionales. Si ven acá, dice, bueno, las sociedades pagan dividendos a los hogares por un total de 450. Estos serían las utilidades. Abonan dividendos a utilidades al resto del mundo por 200, ¿sí? Y también tienen ingresos por tenencia de títulos públicos, ¿sí? Esos son bonos que compraron, ¿sí? O deuda que prestó el sector privado a los hogares y que los hogares le están pagando. Y para los hogares es lo mismo. Los hogares, por ejemplo, pueden tener ingresos de títulos públicos o de inversiones que tienen, o inversiones que tienen en títulos públicos del resto del mundo. ¿Sí? Y el gobierno también, por ejemplo, puede estar pagando intereses de bonos
que emitió a las empresas o intereses de bono que emitió a los hogares. ¿Sí? Esta cuenta, que es como la cuenta más de distribución primaria del ingreso. ¿No se ve o no? Esta cuenta, que es distribución primaria del ingreso, refleja también todos esos movimientos y todo ese análisis. ¿Sí? Eso es importante porque, digo, genera un montón de interrelaciones entre los distintos Profe, disculpe, yo no lo estoy viendo. Que es bastante compleja y hay que ir siguiéndola para poder ver cuánto es efectivamente lo que ingresa. Más o menos ese concepto, más allá que no lo veamos en detalle, se entiende de qué más o menos estamos hablando. Chicos, Sí, profe. Sí, se sigue. en este caso lo que va haciendo el ejercicio es identificando, ¿sí?, todo lo que va planteando la consigna y lo va acumulando, por lo cual lo que hace es consolidar un ingreso disponible, que sería este 3.620, que es más alto, de alguna manera, que el que había originalmente en concepto de retribución solamente de sueldos, ¿sí? Por eso el resultado de la cuenta de asignación primaria del ingreso parte de un ingreso para los hogares de 2.900, pero le va sumando, ¿sí?, otros valores que son provenientes de, por ejemplo, esto que les digo, bueno, vos, por ejemplo, si tenías bonos, tenías acciones compradas en la bolsa, y esas acciones o esos bonos te pagan un interés ese mes, eso incrementa tu ingreso. Entonces, tu situación, después de cobrar todo eso, de que te ingrese todo eso, en este caso es más alta, ¿sí?, que la que solamente considerás los salarios. ¿Me siguen? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Ahí, lo que- profe, ahí también iría, si por ejemplo un plazo fijo, eso también iría sumado ahí, exactamente, sí, como lo de las acciones. exacto. Ok. Lo que está bueno pensar para que uno lo pueda dimensionar es que, no es que un hogar tiene ingreso por salario, ingreso por un plazo fijo, ingreso por acciones en el resto del mundo, e ingreso por tenencia de títulos públicos. ¿Sí? Lo que hace el sistema de cuentas nacionales es analizar la totalidad del Estado. O sea, lo que vos estás viendo acá, en términos de sueldos, no es el sueldo de un hogar, son los sueldos de todos los hogares del país. ¿Se entiende? Y el ingreso proveniente de inversiones en títulos públicos, en plazos fijos o en acciones, no es de un hogar, sino son de todos los hogares de la Argentina. ¿Sí? Ese es un poco el esquema y el planteo que está detrás de ese concepto. Después el ejercicio también va planteando que hay otro concepto que tiene que ver con como con distribución, que sería distribución secundaria del ingreso. Digo, bueno, una vez que a vos te ingresa, o una primera mirada sobre la totalidad del ingreso que existe en la economía, que sería, no solo los salarios, sino los intereses que cobran las empresas, que cobra el Estado, que cobran los hogares, todo eso, bueno, después hay un segundo momento, que no es que es temporal, sino un segundo nivel de análisis, que es la distribución secundaria del ingreso, que es decir, bueno, parte de ese ingreso se lo lleva el Estado en concepto de impuesto a las ganancias, parte de ese ingreso lo recauda el Estado en conceptos de aportes a contribuciones a la seguridad social, y en esta distribución secundaria del ingreso también se analiza, ¿sí?, y aparece esto que estábamos viendo recién, que es las transferencias que hace el Estado a los hogares
¿sí? En concepto de jubilaciones y pensiones, y las transferencias que hace el Estado a los hogares en concepto de, por ejemplo, planes sociales, ¿no? Que es lo que figura acá, transferencia de ingreso a los hogares en concepto de programas, ¿sí? Los programas sociales. Entonces, este análisis también, digo, incorpora esto que tiene que ver, que figura acá, que son las transferencias corrientes que hace el Estado a los hogares, y también la recaudación que hace el Estado por parte de los hogares y de las empresas en concepto de contribuciones a la seguridad social, impuestos y demás. ¿Sí? Queda todo consolidado en un sistema, ¿sí? Que nosotros lo estamos viendo bastante por arriba, pero que conceptualmente lo que quiere reflejar es eso, no se le escapa nada, ¿sí? Está la producción, está los movimientos de los intereses, los activos financieros, y además está todo el sistema de transferencias desde el Estado en conceptos de programas de la seguridad social, el concepto de recaudación de las jubilaciones, aportes de la seguridad social, o sea, está todo metido adentro de este análisis. Así que bueno, yo se los dejo para que después lo vean, les puedo subir, o pueden acceder también a alguna de las clases donde vimos un poquito más esto el año pasado, pero la idea era que por lo menos lo vean y por lo menos se den una idea de que el ejercicio que yo les planteé es una parte, ¿sí? Es un modelo muy reducido, pero que el esquema, y ustedes lo van a seguir viendo en la carrera, es más amplio y tiene más aristas e involucra más sectores y más transferencias y más movimientos, ¿sí? Es bastante más complejo e incorpora mucho más datos. Pero bueno, en principio el objetivo de la clase de hoy era eso, ver que les quede claro el ejercicio que tienen que hacer, que es muy, muy sencillo, y que vean un poco y se aproximen un poco a lo que es el esquema más complejo, donde se incorporan más datos, pero que sigue la misma lógica, ¿no? Intenta analizar la sociedad en distintos sectores institucionales, hogares, sector privado y gobierno, la relación con el resto del mundo, porque ahí también entran las importaciones y las exportaciones, y lo consolida todo en un solo gráfico. Así que bueno, me tienen que mandar eso, en cuanto me lo manden yo voy cerrando las notas y se las voy pasando. Cualquier duda me pueden escribir al mail o en el foro, y bueno, y cerramos la clase de hoy y cerramos la materia. Así que bueno, les agradezco. Fue complicado porque es complicado la virtualidad, pero espero que les haya servido, y cualquier cosa que necesiten más adelante en la carrera o en la facu, me pueden escribir y en lo que pueda les doy una mano, ¿sí? Tienen todo subido en el Drive, material, bibliografía que les puede servir para más adelante, y además están subidas las clases ahí en YouTube de este año y del año pasado. Así que bueno, eso sería todo. Les dejo un saludo y bueno, capaz nos cruzamos en la facultad más adelante. Profe, antes de que Queremos vaya tener la la última presencia pregunta. lo antes posible. Mariano. El esquema que nosotros dejamos hay que ponerle el cuadrito, o sea, donde dice Industria 1, poner el que va, ¿no? Y después hacer el modelo. El que dejamos hay que poner el sistema, o sea, el cuadrito. O sea, no sé ahora cómo llamarlo. Industria 1, Industria 2, elegir el producto ingreso con los datos que corresponda y después hacer el modelo, o directamente cargarlo. Podés hacer las dos cosas. En principio lo que yo quiero y lo que yo voy a mirar es el cuadrito que le subí. Yo le subí un Excel y le subí un PDF. Cualquiera de los dos. Si quieren lo copian, y si no completan el Excel y me mandan el Excel, como quieran. Con el Excel completo con los datos es suficiente. Está bien. Sí, facha el profe. ¿Sí? Okay. Bueno, chicos, gracias. Les mando un saludo. Gracias a Gracias, todos, profe. suerte. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Suerte. Gracias. Suerte para todos. Chau, chau. Chao, profe.